Pues, ¿qué les digo, camaradas? A raíz del último material que grabamos, recibimos muchos correos electrónicos, llamadas, mensajes y comunicaciones por todo tipo de vías, en las cuales, pues, Gianni Infantino, muchas figuras mediáticas y aficionados de toda escala, nos pedían, nos rogaban que, pues, por favor, no nada más dejáramos de atacar a la FIFA, a la Organización del Mundial, que dejáramos de exhibir pues las connotaciones geopolíticas del deporte, que quitáramos de ilusión a millones de aficionados, sino sobre todo y de manera más enfática que dejáramos de emitir en directo al menos estos días geopolítica para tercermundistas, porque eso interfería con los ratings del mundial y pues ponía a los aficionados en la difícil tesitura de tener que elegir entre seguir nuestro directo y los partidos de fútbol. Y pues bueno, por el respeto que le tenemos a la mano de obra, a los trabajadores, pues hemos decidido no interferir. Así que vamos a dejar estas reflexiones en video para que las pueden ver en diferido a la hora que ustedes deseen, ¿no? Y bueno, hecho este disclaimer, vamos con la idea del video de hoy, ¿no? Pues bueno, camaradas, este video va de intentar hacerlos reflexionar sobre una de las situaciones más preocupantes que personalmente observo a nivel geopolítico, sí, pero también a nivel humanístico. Y ese es el hecho de que la humanidad, la sociedad posmoderna, esta sociedad del siglo XXI, no le tiene miedo a la guerra, no le tiene miedo a los conflictos armados, a las revoluciones. Y bueno, esto por sí solo no sería malo. Podríamos pensar que si una sociedad, si un grupo de seres humanos tiene convicciones éticas o morales, principios políticos, ideológicos que considera que trascienden a su existencia, que considera lo suficientemente valiosos como para ser defendidos, incluso poniendo en riesgo la vida, podría observarse como algo bueno, ¿no? Incluso si viéramos que se trata de una sociedad que ha atravesado algún evento traumático, que se ha tenido que reinventar, que sabe lo que es trabajar muy duro para poder reconstruir o construir una sociedad, lo entendería, ¿no? La guerra comparada con eso podría sonar como un mal relativamente menor. El problema, la situación que a mí me parece no nada más preocupante, sino alarmante, es que vivimos en una sociedad absolutamente nihilista, carente de principios, que desdeña cualquier tipo de autoridad o cualquier sentido de trascendencia del ser humano. Y no nada más eso, es una sociedad que vive en la inmediatez, que solamente antepone su goce personal, su disfrute de la vida privada, como fin último de la existencia, ¿no? Y aunado a todo esto, se trata de la sociedad que ha vivido más cómodamente en todo el tiempo que llevamos de historia, ¿no? Que tiene prácticamente el alcance de un smartphone, cualquier cosa que quiera siempre y cuando tenga dinero para pagarla, ¿no? Y bueno, en este sentido, el hecho de no tenerle miedo a la guerra ha hecho que los votantes sean displicentes, que sean irresponsables a la hora de no evaluar que una opción política puede llevar a su estado-nación, puede llevar a su gobierno a entrar en conflicto con otro, ¿no? Y es esta burbuja informativa y francamente, sin querer ser peyorativo, despectivo, pero esta burbuja de ignorancia, esta burbuja en la que vivimos en una sociedad absolutamente economicista, absolutamente utilitarista, la que nos ha llevado a pensar que otros seres humanos, que otras sociedades no contemplan el uso de la fuerza como una opción válida para perseguir sus intereses, ¿no? Y bueno, antes de continuar y de entrar más de fondo en este análisis, les voy a decir por qué he llegado a esta conclusión. A lo largo de todos estos años que he venido analizando conflictos armados, conflictos políticos, he observado que existe un patrón a lo largo de la historia en el cual la clase política o el grupo o los grupos de interés económico piensan que el otro no se va a atrever a cruzar el Rubicón de la guerra, ¿no? Se piensa que los intereses políticos y económicos pues son demasiado poderosos como para que alguien se atreva a arruinar estas relaciones, ¿no? En segundo lugar, pues he observado que estamos entrando nuevamente en esta dinámica en el siglo XXI. Y en tercer lugar, pues a través de conclusiones a las que indirectamente han llegado otros analistas que sigo, una serie de conversaciones muy estimulantes con mi pareja, con camaradas que se dedican también a este tipo de análisis, e incluso con amigos personales, pues me han llevado a reforzar esta conclusión que yo ya venía manejando, ¿no? Insisto, yo considero que esta falta de miedo a la guerra ha hecho demasiado osada y demasiado
imprudente a una sociedad que ha vivido en una burbuja de comodidad creada artificialmente, ¿no? Y bueno, por todo esto, considero no nada más importante, sino absolutamente necesario que la humanidad vuelva a tener miedo de la guerra, ¿no? Crear conciencia de que la guerra, además de ser una actividad inmensamente destructiva que trae un montón de sufrimiento a muchos seres humanos, es una actividad absolutamente verosímil, ¿no? Es una actividad que no nada más tenemos a la vuelta de la esquina, que nos está bofeteando que nos está bofeteando a la cara, y que hemos hecho a un lado nuestro criterio, hemos hecho a un lado nuestra capacidad de percibirla, con tal de seguir aislados en esta burbuja de comodidad artificial, ¿no? Pero bueno, hecha esta introducción, vamos a analizar rápidamente por qué esta sociedad le ha dejado de tener miedo a la guerra, ¿no? Bueno, primero una aclaración. Cuando hablo, entre comillas, de esta sociedad, no estoy asumiendo que la sociedad sea homogénea. A pesar de que el sueño del neoliberalismo sea homogenizar a los individuos, crear una sola cultura, crear incluso una sola raza, no estoy hablando de que esto se haya conseguido, ¿no? Evidentemente, siguen existiendo diferencias económicas, laborales, culturales, lingüísticas, raciales y de todo tipo, que hacen que si al interior de un estado haya distintas sociedades y sean muy complejas cada una de ellas, pues hablar del mundo como una sociedad global sea francamente ridículo. Pero, y este pero es muy importante, sí creo yo que podemos hablar muy fácilmente de una suerte de clase media informativa, ¿no? De una suerte de opinión pública formada desde dentro de las redes sociales y que desde estas redes sociales se ha proyectado a través del mundo, ¿no? Y esta clase media se compone de individuos que perciben y proyectan la realidad en gran medida a través de estas redes sociales, que en principio pues ya están muy mal llamadas como redes porque en realidad son plataformas, y en algún momento vamos a explicar esta diferencia, ¿no? Pero bueno, de esta sociedad es de la que hablo, y a esta sociedad es de la que quisiera llamar más la atención, porque no nada más tienen una gran capacidad de influencia electoral por su número. Insisto, no se necesita ser un trabajador de la clase alta, un trabajador de cuello blanco, como para informarse y formar su opinión a través de las redes sociales. Se puede también tener una opinión política siendo un albañil que tiene acceso a un smartphone. Se puede ser clase media, entre comillas, informativa, siendo incluso un estudiante que ni siquiera tiene acceso al voto, pero que ya siente tener todas las respuestas del mundo porque tiene acceso a unas cuantas cuentas de TikTok, ¿no? Bueno, de este sector social hablo porque por su peso numérico es capaz de tener una grandísima influencia o una grandísima incidencia política, pero también por el hecho y por la capacidad que tiene de influir a otros individuos, ¿no? Tanto por su número como por la capacidad de dar eco o de silenciar determinado discurso. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a abordar el primer problema, ¿no? Y es esta realidad artificial, esta burbuja que crean las redes sociales. Bueno, el principio del engaño reside en el hecho de denominar a estas plataformas editoriales como Meta, como Reddit, como YouTube, como TikTok, redes sociales. No son redes sociales, o las redes sociales son solamente una parte de lo que son, porque en realidad se trata de plataformas editoriales. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto que toda red social como aquella que podemos tener conviviendo con la familia, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, pues tiene normas de convivencia mínimas, estas normas de convivencia se establecen para facilitar la interacción entre individuos, no para censurar posturas políticas o ideológicas. Y aquí voy a citar un ejemplo que me choca mucho, pero que es cierto: los Estados Unidos. A pesar de que es un país del cual que no es santo de mi devoción, yo debo de reconocer que a pesar de que están en guerra, Estados Unidos no ha censurado a los canales rusos. Los canales rusos pueden seguir emitiendo en territorio estadounidense, como RT, como Sputnik, etcétera, ¿no? Lo que es más, a nivel constitucional, no me acuerdo cuál de todas las enmiendas a la Constitución establece que nada que sea escrito debe de ser censurado, ¿no? Y es una ley sagrada dentro de los Estados Unidos. Bueno, a diferencia
de estas normas de convivencia establecidas por entes jurídicos o estatales, las normas de convivencia establecidas en las plataformas informáticas no nada más están hechas para facilitar la convivencia, porque muchas veces se ha permitido que se vierta hostilidad hacia determinados grupos políticos o humanos, ¿no? Sino que estas normas de convivencia tienen una clara orientación política e ideológica, porque estas normas, a través de mecanismos explícitos como la censura, como el borrar post, videos o de plano quitar canales, y créanme que a mí me ha sucedido, pueden censurar determinado mensaje político a pesar de que no pueda no tener connotaciones de odio, ¿no? O pueda no ser hostil hacia ningún grupo humano, sino porque sencillamente contraviene los intereses políticos o económicos de la editorial, sino que además tiene mecanismos de censura suave como el shadow ban, como el low feed, etcétera, que invisibilizan pasivamente los posts que son menos agradables a su discurso político, ¿no? Bueno, pero además de esta agenda política, las redes, las plataformas editoriales informáticas, aunque suene largo el nombre, yo las voy a llamar así en lugar de redes sociales. Estas plataformas editoriales informáticas tienen como propósito mantener al usuario el mayor tiempo posible pegado a estas redes. ¿Y por qué tienen este propósito? Porque más tiempo del usuario pegado al teléfono, a la computadora, implica que es un mayor consumidor de publicidad, y esto pues incrementa los números, la rentabilidad de la plataforma, ¿no? Además, se sabe que los algoritmos, que el feed está pensado no nada más para captar la atención del individuo, sino para orientarla a determinados temas, ¿no? Para hacerle experimentar estas descargas de dopamina que muchas veces no puede experimentar en su día a día debido a la dificultad de convivir en el mundo real, ¿no? Bueno, no es extraño que a la menor provocación pues se te llene el feed de mujeres con poca ropa, o de hombres haciendo ejercicio, o de gente teniendo consumo suntuario. ¿Por qué? Porque te gusta porque a la red social le gusta mantener tu interacción, o le gusta mantener al individuo en esta burbuja informativa en la cual observa un mundo al que, aunque él no tiene acceso, le es placentero verlo, ¿no? Y bueno, estas descargas o estas microdescargas de placer chocan de frente con mostrar la realidad, ¿no? Con mostrar que el mundo puede ser un lugar hostil, con mostrar que el mundo está lleno de desigualdad, está lleno de pobreza, está lleno de injusticia, y que los conflictos humanos son parte de la convivencia humana, ¿no? Desgraciadamente, si quieren, lo compro por completo, no debería de ser así, pero sigue siendo así, ¿no? Y ya en principio, el mostrar a la guerra como una realidad es nocivo para el negocio de estas plataformas, y en tanto que es nocivo para el negocio, pues no se promueven el contenido informativo, el contenido sobre política, el contenido sobre temas polémicos, para mantener al usuario de redes sociales cómodo. Pero si las redes sociales son una presión, los medios de comunicación son otra, ¿no? Los medios de comunicación sí están obligados a mostrar la guerra como realidad, pero evidentemente la muestran como una actividad indeseable, como una actividad meramente de psicópatas, y también desde la academia. Y esta es la parte que a mí en lo personal me parece más preocupante, porque desde la academia se promueve que los conflictos humanos están siendo superados gracias al derecho internacional, y esto lo he leído incluso en textos de economía que son prácticamente vacas sagradas, ¿no? Que las relaciones económicas hoy son tan rentables, los negocios son tan importantes, que la simple idea de la guerra, que la simple idea de algo que pueda arruinar los negocios, debe de ser desechada en automático, ¿no? Y bueno, me parece a mí que esto es una forma de pensar muy peligrosa, porque aquí vamos a ahondar un poco en la historia. Bueno, ya les he comentado que la guerra es una actividad multidimensional, ¿no? Que la dimensión cinética, es decir, este choque de fuerzas físicas a través de las armas, solamente es la dimensión más visible, pero que desde antiguo
existen dimensiones de la guerra que van más allá o que incluso anteceden a la dimensión cinética, ¿no? Ejemplos de cómo Kadesh y Lagash, a pesar de estar en guerra, pues sus gobernantes mantenían relaciones económicas bastante fructíferas, ¿no? O como el bloqueo continental de Napoleón, pues era una forma de guerra económica, como la Segunda Guerra Mundial va a tener una dimensión civilizatoria, o cómo a través de la Casa del Bisonte los Estados Unidos exterminaron a pueblos contra los que no pudieron militarmente. Y bueno, la guerra, insisto, es una actividad compleja, y ya en principio por esa complejidad muchos pierden de vista el hecho de que la guerra no nada más o no está confinada a hacer un intercambio cinético. Se puede hacer la guerra sin necesidad de recurrir a las armas, y lo que están librando Rusia y Estados Unidos, a pesar de que hay aproximación indirecta, no es una guerra cinética abierta, es una guerra sobre todo indirecta, y que se libra a través de mecanismos económicos. La guerra que Rusia y que China tienen en contra del dólar, pues es una guerra durísima, es una guerra que está generando pobreza, desigualdad, interrupción en las cadenas de suministros, que está estrangulando la industria de semiconductores en Estados Unidos, que va a derivar en la pobreza, que va a tener consecuencias durísimas en los Estados Unidos. De hecho, las consecuencias de la guerra económica de Rusia en contra del bloque, entre comillas, occidental, ha hecho caer, déjenme recordar, primero a este güey, a Boris Johnson, luego a ¿quién le siguió? A Liz Truss, luego a Rishi Sunak, luego está a punto de caer este tipo, este laborista, ahorita mismo se me está olvidando el nombre. En fin, van 4 gobiernos británicos que caen, ¿no? Los efectos económicos del enfrentamiento con Rusia son palpables en Europa. Y muy seguramente vamos a ver levantamientos sociales, vamos a ver desabastecimiento de productos y probablemente hasta hambre en muchos lugares del mundo, Europa incluida. Pero bueno, ya en principio, insisto, el creer que porque no hay choques armados no hay guerra es una idea muy tonta, ¿no? Es tener una visión muy chata del fenómeno militar. Pero bueno, vamos a ser amables y a suponer que la guerra se circunscribe al choque armado, ¿no? Bien, históricamente hablando, siempre ha habido competencia entre sociedades, ¿no? Siempre estamos compitiendo por acaparar un mejor mercado, por acaparar ventajas comerciales, por conseguir determinado territorio o ganar determinada pugna política, ¿no? Pero cuando esta competencia se dirime en términos hostiles es cuando estamos entrando en guerra, cuando estamos buscando, a través de provocar daño en el adversario, someterlo a nuestra voluntad. Y este daño, insisto, no nada más puede ser ejercido a través de las armas, sino a través de la economía. Pero bueno, regresando, vamos a suponer que la guerra solamente se puede librar a través de las armas. Cuando todo lo demás falla, la guerra siempre ha tenido y siempre va a tener la última palabra. El choque de armas siempre va a estar ahí, y lamento expresarme en términos tan taxativos, porque en la historia esto pues es el primer mandamiento: no te expresarás en términos categóricos a favor o en contra de nada. Pero bueno, insisto, pueden criticarme lo que quieran, pero esto va a seguir siempre siendo así. Somos entes políticos, estamos compitiendo todo el tiempo, y hasta que no logremos erradicar de nuestra naturaleza la voluntad de imponer nuestro criterio sobre otros, o de dominar a otros individuos o grupos de individuos, esto va a seguir siendo así. Y aquí es en donde, insisto, vamos a tener que volver a ver la historia. Desde el siglo XVIII existe esta percepción de que los negocios van por delante, ¿no? Y concretamente, en el siglo XVIII nacen los primeros cárteles del mundo, a través de compañías comerciales como la Compañía Neerlandesa y la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, ¿no? Bueno, estos cárteles no nada más van a promover guerras para exterminar a sus competidores allá en las colonias. Por ejemplo, en lo que hoy es Cachemira, hay unas cabras lanudas que tienen una crin que se logra que a través del proceso de hilado, a través del proceso de tejido, es capaz de dar una tela muy abrigadora, pero muy ligera, que se conocía como cashmere,
de donde deriva pues el nombre de esta región, ¿no? Cachemira, Kashmir, Casimir. Bueno, los ingleses no nada más exterminan a estos pueblos y casi exterminan a esta especie de cabras, ¿no? Sino que además se apropian del término Casimir y ellos promueven una tela de baja calidad que hoy se vende como la quintesencia de lujo, que es el Casimir inglés, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que, uno, los intereses económicos son los primeros promotores de los conflictos armados. Desde que surgen las compañías económicas o estos cárteles económicos, existen las guerras que se libran estrictamente por intereses comerciales. De hecho, desde la Compañía Británica de las Indias Orientales, yo podría afirmar, sin temor a equivocarme, que la inmensa mayoría de las guerras se va a librar por intereses comerciales. En el momento en el que la burguesía se convierte en el sector, en el poder, la mayoría de las guerras la mayoría de las guerras van a estar subordinadas a intereses burgueses, no a intereses nacionales, ¿no? Si bien va a haber excepciones o va a haber coyunturas en las que los grupos de poder pues tengan intereses confluyendo, esos intereses económicos van a ser el mayor motor de los conflictos armados, ¿no? Bueno, esto ya en principio, ¿no? Los intereses económicos son los mayores promotores de los choques armados. Pero además, esta idea de que los negocios desincentivan las guerras ha quedado absolutamente rebatida porque durante la Primera Guerra Mundial, que en términos de historia apenas es un parpadeo, mucha gente pensaba de la misma manera que están pensando en estos momentos. Ya les he citado cómo el Kaiser y cómo el zar y el rey de Inglaterra pues se mandaban cartas muy cordiales, creyendo que iban a poder evitar el conflicto, pero al final los magnates como Hugo Stiens, como Karl Benz en Alemania, o como todos los emporios británicos que estaban viendo cómo los alemanes les comían el mandado, pues van a terminar empujando a sus gobiernos a la guerra, ¿no? Bueno, insisto, en términos de historia, pues el siglo XX apenas es un parpadeo y ya hemos visto cómo los intereses económicos han promovido las guerras, ¿no? Y bueno, cuando cae la Unión Soviética, una de las ideas más peligrosas que han tenido origen en cualquier momento de la existencia humana empieza a ganar fuerza, que es la del fin de la historia, ¿no? Este famoso texto de Francis Fukuyama. ¿Por qué esta idea es peligrosa? Porque asumía que el mundo se iba a homogenizar, que más temprano que tarde todos los estados se iban a convertir en democracias liberales y que en consecuencia el mercado, las relaciones económicas iban a ser la forma en la que las sociedades iban a dirimir sus diferencias políticas, ¿no? Y esta cuestión va a tener, o esta forma de pensar va a tener tanto éxito que los Estados Unidos van a abandonar la idea de tener asesores militares y asesores estratégicos en diferentes países del mundo en favor de contratar cada vez más asesores de negocios, ¿no? Y aquí es en donde la puerca tuerce el rabo por completo. ¿Por qué? Porque por muy mal que nos caigan personajes como Henry Kissinger, como Robert McNamara, como Richard Nixon, como se me está olvidando el polaco Zbigniew Brzezinski, y toda esta serie de estrategas que promueven y de lobistas que promovieron los intereses de Estados Unidos. Algo hay que tener muy claro: esta gente, a pesar de que promovía golpes de estados, a pesar de que pues hacía y deshacía tropelías de la peor calaña, tenían algo muy claro: la guerra debe de ser evitada, y todos asumían que la guerra era una posibilidad, que la guerra era un escenario lo suficientemente preocupante como para querer evitarlo a toda costa. Y en este sentido, muchas veces veíamos a gente tan nefasta como Henry Kissinger decir cosas como: es un error intentar incluir a Ucrania en la OTAN, porque si intentamos incluirla, lo único que vamos a provocar
no nada más va a ser una guerra civil, sino más tarde o temprano un enfrentamiento con Rusia. ¿A qué me refiero con esto? Los asesores estratégicos, en tanto que consideran la guerra como una posibilidad, tratan de evitarla, o al menos la mayor parte del tiempo es así. Ya sea por ignorancia o por soberbia, los asesores económicos no tienen a la guerra como un escenario. Es más, yo creo que lo desconocen por completo, y en tanto lo desconocen y lo consideran imposible, no empujan a sus gobiernos para tomar decisiones prudentes en esta materia, ¿no? Y bueno, en este sentido, esta forma de despreciar a la guerra como un escenario posible es lo que nos tiene hoy en día al borde de otro enfrentamiento mundial. De hecho, yo, como se los he comentado, yo creo que la Quinta Guerra Mundial, en mi opinión la Quinta o la Cuarta Guerra Mundial ya comenzó, solamente todavía su fase cinética no es tan directa ni tan abierta como para hacerlo evidente, pero de que en términos económicos ya estamos en una guerra mundial, eso ya lo estamos, y bueno, en este sentido, me parece que no nada más es necesario, sino hasta deseable, que el mundo entienda que la guerra es una posibilidad, porque el hecho de que se piense que la guerra es imposible ha hecho que los europeos, sobre todo, estén barajando la posibilidad de enfrentarse nuevamente a Rusia. Y esto es de lo que más adelante quiero hablar en la segunda parte del directo que quedó pendiente en Geopolítica para Tercermundistas, sobre cómo es que la coyuntura actual nos está llevando al enfrentamiento abierto, ¿no? Pero bueno, al menos para tratar de concluir este material, sí quisiera dejar sobre la mesa de análisis, quisiera dejarles para la reflexión, si ustedes así lo desean, esta idea, ¿no? Las cosas malas pasan, y la guerra es algo que perfectamente nos puede pasar si nosotros seguimos asumiendo, irónicamente, que no nos va a pasar nunca, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, camaradas, espero que hayan disfrutado esto. Les mando un gran saludo. Urbi et Orbi, abrazos no balazos, bye bye.